Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Acá les habla Bárbara Reinhold, la host del programa. Y hoy traje a una invitada, una especialista, para hablar sobre un temón en este camino de empezar a exponernos, de empezar a contarle al mundo nuestras historias, de apropiarnos, adueñarnos de nuestro recorrido. Un tema muy problemático o que genera muchas trabas, muchos obstáculos, es la cultura de la meritocracia en la que vivimos, que prácticamente hace que sintamos que no somos merecedores ni de lo que logramos, ni del camino que recorrimos, ni de, che, quiero contar tengo este mensaje para compartir con el mundo, quiero compartirlo. No nos sentimos merecedoras, merecedores de ese derecho. Y creo que mucho en esto tiene que ver el tema de la meritocracia. Así que invité a una especialista para hablar sobre este tema. Es especialista en un montón de cosas porque es psicóloga, divulgadora, podcaster y se especializa en salud mental, género y otras cosas, como tiene en su Instagram. Su nombre es Soledad Morellato, es la dueña de la cuenta Psicología y Deconstrucción. Así la encuentran en Instagram, en Twitter, en el podcast y en el blog. Y si me faltó algún canal más, ahora lo decís. Bienvenida, Sole. Bueno, Barbie, primero que nada, algo cliché, gracias por invitarme realmente. Como te decía recién, a mí me parece hermoso poder compartir saberes, esto de poder, que vos me convides un ratito de tu comunidad y estar acá, digamos, participando. Y además creo que me parece como súper poderoso que dos mujeres puedan compartir saberes, porque seguramente vos en tus mentorías los debes ver. A las mujeres nos cuesta mucho hacer networking y el marketing personal. Así que poder estar acá me parece que eso es un golazo, por decirlo así. Está Es buenísimo. algo bueno, digamos. Nos cuesta mucho a las mujeres. Así que nada, eso por un lado. Y por otro lado, como vos decías recién, el tema de la meritocracia es un tema que interpela a mí, en lo personal me interpela muchísimo. Es un tema que también se ve que nos afecta mucho, digamos, a las personas en cuanto a salud mental. Es un tema que está muy bueno para ponerlo sobre la mesa y cuestionarlo. Así que bueno, Ujú. muchas gracias. ¿Y cómo definirías a la meritocracia? Me gustaría como empezar por ahí, por entender qué es la meritocracia. Tal cual. Como para empezar a desmenuzar un poco el tema y empezar a ponerlo a dialogar, el punto de partida siempre es, bueno, ¿qué se entiende, digamos? Básicamente, la meritocracia es como un sistema o como un sistema de puntos, de créditos, de esfuerzo, de performance, ¿no? En donde tiene esta premisa en donde la persona que más se esfuerce, la persona que tenga la mejor performance, que sea la más meritoria, ¿no? Va a poder ascender en la vida, ¿no? En el ámbito social, ¿no? Hacia una meta objetivo, ¿no? Imaginemos que hay como una llegada o como una meta, entonces se quiere ascender a ese lugar, ¿no? A llegar. Y lo vamos a ver en diferentes ámbitos. Por ejemplo, pienso en el ámbito académico, esto de hacer algún concurso por orden de mérito, ya sea hasta para ingresar a una universidad o hasta para obtener un cargo, digamos, funcionario en lo académico, ¿no? También en lo laboral y en lo organizacional, esto se ve mucho, digamos, objetivamente, si se quiere, para medir la performance de una persona o un equipo de trabajo, ¿no? Pero, bueno, esto está acá, digamos, lo que se cuestiona y para empezar a ver cuáles son las partes de este sistema, está bueno pensar, ¿no? Que hay un objetivo, una meta, una llegada, hay un punto de partida en donde la o las personas, digamos, salen, y también hay una carrera y un objetivo, ¿no? Y acá yo me pongo media cuestionadora, ¿no? Como psicóloga también primos de la filosofía, si se quiere, Sí. vengo como acá como a cuestionarlo, ¿no? Porque es como para mí es un concepto muy utópico.
¿no? Pretender que todas las personas vamos a salir, digamos, desde el punto de partida iguales, que vamos a llegar simétricamente a ese punto de partida y que durante la carrera vamos a estar todos muy simétricos, ¿no? Y en realidad esto no es tan así, ¿no? Empezando que desde el punto de partida no llegamos todos igual a ese punto de partida. Algunas personas van a encontrarse en mayor ventaja o desventaja por múltiples factores, porque pues somos seres humanos y somos muy complejos. Entonces, empezando por eso y también por otra parte el tema de la carrera. Si imaginamos hipotéticamente una carrera, van a aparecer ciertos obstáculos, ¿no? Para ciertas personas, accesibilidad a ciertas cosas para otras, herramientas propias, ¿no? Herramientas de contexto, es decir, es bastante situacional. Entonces, si lo empezamos a mirar ahí, ya no es tan, digamos, meritocrata algunas cuestiones, ¿no? Y lo podemos ver incluso en, no sé, en las noticias, esto que es siempre muy amarillista que dicen, persona que vivía bajo el puente termina siendo médico cirujano, ¿no? Sí. Pensando que todas las personas que se encuentran en situación de calle van a poder llegar, digamos, a ese logro. No lo quita que no, digamos, que no sea posible, pero es como una presión muy grande y también bastante, es como un concepto muy normalizador. Yo lo veo como algo muy homogenizante, ¿no? Ay, no me sale la palabra. Eh, Homogeneizante. sí, homogeniza a todas las personas, ¿no? Sin tener en cuenta particularidades, sin tener en cuenta contexto, ¿no? Claro. Sin tener herramientas, etcétera. Y esto lo vemos en muchos ámbitos, como decía, en lo académico, en lo laboral, digamos, en lo profesional. Yo estimo que en tus mentorías debe salir, digamos, todo esto. Ujú. Eh, Pensar de que muchas veces no somos merecedores de algunas cuestiones o de ciertos logros, y es como bastante complejo. Uf, sale un montón en las mentorías. Eso de esto, decir, pero ¿yo qué voy a compartir? ¿Qué voy a decir si yo no, como entre comillas, no soy nadie? Y de repente gente que empezás a indagar y, o sea, en realidad no importa si tiene o no con qué, pero bueno, recontra tienen con qué compartir eso que quieren compartir con el mundo. Y pensaba en esto de la deconstrucción, que esto de la meritocracia desde el hacer, o sea, el mérito que lo consigo por mi rendimiento, por la performance, como también pensar que es una construcción eso, o sea, no fue siempre así. Antes quizás el mérito, no sé, venía por herencia, por ahí en otros tiempos, en otras sociedades, venía por otro lado. Pero ¿por qué digo esto? Porque como para también darnos la posibilidad de ponerlo en cuestión, de construirlo y de decir, por ahí hay otra manera, quizás no es así, quizás podemos empezar a pensarlo de otra forma, porque es algo bastante, creo que empieza a surgir sobre todo en la década de los 80 90 esto, ¿no? Como todo se empieza a estar muy atravesado por el mérito, por la performance, por la eficiencia, la superproductividad y todo eso. No sé, ¿vos cómo lo ves? Ujú. Y cada vez es como que es peor, digamos, ¿no? Es como que cada vez la sociedad, estos, es como un concepto muy normalizador, como un guión, ¿no? Normalizador, esto tendiente a la norma, ¿no? Esto de que, bueno, a ver cómo deberíamos ser, cómo deberíamos llegar y cada vez la sociedad es como todo lo inmediatez, todo lo inmediato, lo multitasking, que a cierta edad ya hay que cumplir como con ciertos mandatos, como con ciertos estudios, es como mucha presión, digamos. Es un concepto que viene desde hace mucho tiempo, pero tal cual como vos decís, ahora se ve como bastante, ¿no? Y creo Claro. que lo estamos empezando a cuestionar. Yo creo que, a diferencia de hace unos años atrás, porque siempre para mí fue un concepto el cual yo combatí, digamos, pero
últimamente sí me estoy encontrando con esto de que mucha gente lo pone sobre la mesa, ¿no? Ujú. También de la mano de, me parece, de la lucha de movimientos sociales, esto de poder pensar las diversidades, a personas con discapacidad, ¿no? Y poder replantear otros escenarios con otros actores que tienen mayor visibilidad, me parece que es un concepto que ya se viene deconstruyendo y repensando. Totalmente, sí, 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 yo creo lo mismo, es algo que de ciertos ámbitos, de ciertas miradas, se empieza a poner en cuestión, pero creo que hay una parte que tenemos como muy internalizada en nuestra educación, sí, en cómo se conforma la sociedad, que tiene ciertas consecuencias en cómo nos movemos, ¿no? Y quería Mm. preguntarte vos, ¿cómo veías esto, ¿no? Como, ¿qué consecuencias puede tener esta internalización de estos mandatos por el mérito? ¿Qué consecuencias puede tener nuestra salud mental, esta exigencia de cumplir con ciertas cuestiones? Acá me gustaría traer un concepto que es el tema de las comparaciones, que a mí Ujú. siempre me gusta ponerlo, digamos, en mi página, incluso dialogar, porque es algo que hacemos mucho. Algunas personas lo pueden hacer un poco más, otras personas lo pueden hacer un poco menos, pero es importante registrar esto de que estamos constantemente comparándonos y como me gusta decir, siempre cuando nos comparamos vamos a perder, ¿no? Porque estamos comparando realidades totalmente distintas, ¿no? Vamos a empezar a mirar lo propio, como a desvalorizarlo, ¿no? Y a mirar a los otros con otras capacidades, ¿no? Como si fueran mayores, ¿no? Empezamos a subestimar nuestras capacidades y a sobrevalorar los de otras personas. Entonces, en ese escenario siempre vamos a salir perdiendo, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias que puede haber? Bueno, muchísimas en la salud mental. A mí se me ocurren así de primera esto de, por ejemplo, ansiedad, trastornos de ansiedad, digamos, generalizados. Puede ser también depresión, esto por no llegar a cumplir estos objetivos, estar constantemente pasándonos en poder cumplirlos y que nunca nada es suficiente, que nunca vamos a llegar, pero también tiene mucho que ver porque vamos a estar constantemente comparándonos con otras personas que tienen realidades muy distintas, un poco con lo que decía al comienzo, y por lo tanto es incomparable, o sea que es algo infructífero, digamos, algo infértil para nosotros, pero que constantemente lo estamos haciendo. De hecho, yo es algo con lo que siempre trabajo, digamos, incluso en mi terapia personal, es algo muy inevitable. De hecho, en la página, en mi página constantemente sale este tema, ¿no? Esto de que siempre me siento menos, nunca Sí. llego. eh, Hay otras personas que a mi edad llegaron más, hicieron más cosas. Ujú. Hay, Sí, de hay mucho. hecho, es uno de los temas que súper tratás, es esto de, bueno, parece que tengo que tener todo resuelto antes de los 30, ¿no? Mm. Yo me acuerdo que cuando tenía 29 años, no había cumplido nada de lo que se supone que tenés que cumplir antes de los 30, o muy pocas cosas. Y la presión que yo sentía era terrible, como, y no sé si por el exterior, si por mí misma o qué, pero yo me sentía como, nada, como listo, fracasé, no logré nada de todo lo que se supone que tengo que lograr antes de los 30. El otro día yo hago un taller de literatura autobiográfica y, bueno, estoy escribiendo y me acordaba de que, voy a spoilear parte de mi libro, de mi futuro libro. Bárbaro, Eh, tenemos la primicia. falta, pero bueno, el sueño está ahí, se tiene que materializar. Y pensaba que, me acordaba que a mí a los 25 años me agarró una crisis por haber cumplido 25. Y yo en ese momento quizás no me daba cuenta de esto de, bueno, a los 30 es como, sobre todo las mujeres, es como si tuviéramos fecha de vencimiento, ¿no? No entendía en ese momento que me venía por ahí la crisis. Hoy miro para atrás y entiendo de dónde venía. Y nada, la vida no termina a los 30, es más, me gusta mucho más la vida después de los 30. Pero, ¿por qué vos hablas tanto de este tema de los mandatos de antes de los 30 o
o bueno, esas cuestiones. ¿Y cómo lo vinculás con esto que estábamos hablando de la meritocracia? Bueno, en parte voy a hacer una confesión. No quería salir del protagonismo. Voy a hacer una confesión que en parte tiene que ver también con mucho el objetivo de mi página, ¿no? Y con mi historia de vida, con mi biografía, uno de los sentidos, digamos, de mi página y poder hacer socialización de información es que realmente las personas o el grupo de personas que pueden llegar a acceder a carreras de grado o a cierta información, ¿no? Son personas privilegiadas, ¿no? No todas pueden llegar a cierta formación académica. Entonces, yo me viene a esta necesidad de poder divulgar y compartir, un poco altruista si se quiere, con muchas ganas de poder compartir información, porque también me vi en una situación, así como vos decías, Barbie, esto de llegar a cierta edad y cuestionarse y empezar a compararme con que conocidos, conocidas, gente del trabajo, quien fuera, che, yo no cumplí todo esto, ¿no? Ni hablar, digamos, de que tanto varones como mujeres tienen sus mandatos normalizadores y sus guiones a cumplir, distintos entre sí, pero sí hay, ¿no? Y también esto como a las mujeres nos cuesta reconocer, me parece, y acá sí me gustaría un poco subrayarlo, como a las mujeres nos cuesta mucho reconocernos merecedoras, ¿no? De nuestros logros, ¿no? Hay muchos estudios con respecto a esto. Incluso hay un estudio que a mí siempre me gusta mencionar, que es, por ejemplo, cuando una mujer tiene que presentarse a una búsqueda laboral, si no cumple con el 100% de los requisitos, hay un porcentaje altísimo, casi el 90% más, que no se va a presentar esa búsqueda porque no se cree lo suficientemente buena, digamos. En cambio, los varones tienen como más habilitado esto de que si ellos no cumplen con todos los requisitos, se van a tirar un lance a ver cómo les va. Y probablemente, digamos, eso es una de las cuestiones que a nosotras más nos cuesta vendernos, ¿no? Hacer este marketing personal, reconocer cuáles son los logros, sumado un poco a lo que comentaba recién el tema de compararnos, es algo que es como un tema que atraviesa muchísimo, pero sí está bueno hacer, me parece, esa distinción entre géneros, ¿no? Que, que es algo como muy importante. En las mujeres está mucho más alto el porcentaje del síndrome de la impostora, digamos, que entre varones. Esto de no poder reconocer cuál es este potencial, ¿no? Que tenemos. Por eso celebro, digamos, siempre esta capacidad de que entre mujeres podamos apuntalarnos esto de poder intercambiar saberes, me parece hermoso. Ujú. Y en consonancia con esto que estabas diciendo, hace poco veía un posteo tuyo en el que creo que abrías la cajita de preguntas en Instagram y con respecto a estos mandatos, ¿no? Y algo que salía mucho era el tema de vos te habían respondido acerca de con qué cosas se sentían presionados, presionadas. Y aparecía como así, como casi todos te hablan del tema del título universitario, que bueno, un poco también con esto que decías vos de los privilegios, que hay privilegios económicos y también hay, no sé si es privilegios, pero también hay un montón de cuestiones emocionales que se juegan ahí y que inciden a la hora de poder concretar o no una carrera. Y también hay, esto lo dijo una vez la profesora del taller de escritura, hay distintos recorridos, trayectorias, como sobre todo, bueno, hoy en día que estamos deconstruyendo un montón de cosas. Mm, Primero, desde el vamos, digamos, a yo en modo cuestionadora, es como un montón pedirle a una persona que con 17 o con 16 años, digamos, tome una decisión de vida, ¿no? Esto de decir, che, ¿qué voy a hacer? ¿No? Realmente son muy pocas las personas que pueden verse seguras de que ese camino que van a elegir de ahora en más va a ser realmente que los va a representar, ¿no? Partiendo de eso y que incluso así mismo suceda, ¿no? Con amigas, compañeras, conocidos, amigos, etcétera, ha pasado que así mismo han estado siempre seguros de esa decisión. Alrededor de sus 30 o 40 años decidieron sus carreras virarlas totalmente y cambiar de profesión, ¿no? Entonces, Claro. ya desde el vamos, como para mí es mucha exigencia pedirle a un adolescente, una persona tan joven, que pueda tomar esa decisión.
Y por otro lado, también el mercado, esto de que te piden sí o sí graduados sin tener, digamos, consideración en la demora que pueden llegar a tener, y esto, como vos decís, influyen muchos factores. Por ejemplo, el sostén económico de tu familia. Si vos podés contar con este sostén, digamos, vas a poder recibirte seguramente dentro de unas grandes probabilidades más tempranamente que una persona que es jefe o jefa de familia, ¿no? Y que eso va a extender su carrera, su cursado, etcétera. También a su vez, digamos, en el mercado no solamente te piden que puedas tener, digamos, este título, sino que tengas un montón de otras skills y competencias para poder ingresar al mercado laboral. Entonces, es muy grande la exigencia. Si nos ponemos a ver, realmente es como muy, muy grande, muy, muy grande. Sí, y te sumo algo ahí. Hace poco estuve trabajando con dos mujeres distintas en mentorías que tuvieron que salir a laburar de muy jóvenes, 17, 18 años. Y llevaban, ahora ya pasaron, no sé, 30, 25 años, y tenían como el peso de no pude tener una carrera, ¿no? Como que no, pero yo estaba como, tipo, hermana, como mirá la carrera que hiciste, los años que tenés de experiencia en tal rubro, en tal cuestión, mirá la empresa que creaste, y vos seguís como, uy, pero no tengo el título, lo seguían llevando como un peso, una carga. Qué tremendo. Nada, y después me decían, como bueno, gracias a estos ejercicios, a esto que fuimos charlando, como pude como ver que estaba buenísimo el recorrido que había tenido. Claro, es un mandato desde que yo creo que soy adolescente, y creo que la mayoría de las personas que seguramente nos van a escuchar van a poder coincidir. Esto del título universitario desde que estás desde muy chiquito es como un mandato de que lo tenés que tener, ¿no? Pero también está bueno esto que vos decís, poder considerar que si bien es importante estar formados, formadas para desempeñar algunas carreras u oficios particulares, sí hay que tener en cuenta que hay otras competencias que para mí son mucho más importantes, y que lo técnico se puede aprender a cualquier edad, ¿no? Lo técnico siempre se puede aprender. El tema está en estas competencias que tienen para mí mucha más ponderancia. Por ejemplo, para mí el pragmatismo, el criterio, hay ciertas competencias que son para mí súper importantes y que son incluso más difíciles de entrenar que algo técnico, ¿no? Así que vos puedas rescatar esto de las personas que vos mencionás me parece precioso. Sole, ¿cómo crees que afecta el tema de la meritocracia a las minorías? Un poco, bueno, algo ya hablamos, pero concretamente, ¿crees que, no sé, que hay algo particular en ese sentido? ¿Algo para comentar, para destacar? Podríamos estar acá hasta las 10 de la noche hablando sobre ese tema, pero sí, evidentemente, y es algo que es importante que tengamos en cuenta, es que sí, como yo decía al comienzo, nosotros salimos de un punto de partida, digamos, en este sistema de mérito que se da, ¿no? En esta carrera, para lograr nuestro objetivo, y las personas no llegamos simétricamente a ese punto de partida. Va a haber personas que se van a encontrar en mayor ventaja o desventaja, va a haber personas que van a contar con mayor privilegio, ¿no? Entendiendo que un poco esclarecer que estos privilegios muchas veces nos vienen dados y no podemos renunciar, ¿no? Esto, por ejemplo, no va a ser lo mismo una persona con discapacidad, ¿no? Para ingresar a un mercado laboral, una persona trans, una mujer y un varón, o una mujer racializada, ¿no? Pongo, por ejemplo, si te parece, una experiencia propia que me pasó hace muy poquito y que luego lo Sí. compartí en mi página, que un día, hace muy poco, fui a hacerme unos exámenes médicos y estaba en el hospital, en el sanatorio, muy tempranito, a las 7 de la mañana. Y miré a mi alrededor así en ese momento esperando mi turno, y vi que prácticamente todos los niños que estaban en el sanatorio acompañados con adultos, el 99.9% te puedo decir, eran mujeres, ¿no? Entonces,
¿Qué tiene que ver esto por ejemplo, la coparentalidad con la meritocracia en el trabajo, en lo organizacional, por ejemplo? Entonces yo inmediatamente pensé, bueno, ¿dónde están todos los papás de estos niños, no? Y seguramente que trabajando. Entonces, es importante pensar cómo impacta el género, cómo impacta todas estas experiencias propias, como por ejemplo una persona con discapacidad, a poder ascender socialmente, a poder acceder a un trabajo formal, a poder acceder a un puesto de trabajo. Y lo pensemos en estos términos. Imaginemos que por ejemplo, en un trabajo, un líder tiene que asignar un proyecto súper importante, ¿no? Y con esto que yo comentaba, el ejemplo del sanatorio, en donde había el 90% de las personas que estaban ahí eran mujeres, ¿quién pensás vos que va a pedir el día en el trabajo para acompañar a los niños a un examen médico? ¿Quiénes son las personas Claro. que van a pedirse el día, no, por si su hijo se enferma? El 90%, y no sé si en algunos casos llega a ser el 100, son mujeres que dejan, digamos, de trabajar, ¿no? Dejan su día laboral, piden su día y van a hacer tareas de cuidado, ¿no? Entonces, imagínate si, por ejemplo, un jefe tiene que pensar en asignar un proyecto y hay un varón y una mujer, lo más probable que en la cabeza que se le venga va a ser, no sé, capaz que se lo asigne el varón, porque el varón no va a tener tareas de cuidado, el varón va a estar 24 horas disponible, el varón jamás me va a faltar, el varón no se va a embarazar, el varón, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y ni hablar de personas trans, ¿no? Digamos, difícilmente y es muy complicado que las personas trans puedan acceder a trabajos formales, ya partiendo de que son muy pocas las personas que terminan el secundario, ¿no? Por su condición nomás de su identidad, ¿no? Esto de la discriminación que padecen. También muchas de ellas son expulsadas muy temprano de su hogar, ¿no? Y están en condición de calle. Entonces, desde el vamos, las condiciones para ascender en una escala social, ¿no? Es muy difícil. Es más, si me permitiste, tiene un dato acá de Córdoba que hace muy poquito lo escuchaba, no recuerdo bien el número, pero sí una arquitecta que es muy conocida, que da charlas acá en Córdoba, mencionaba esto de que, por ejemplo, en la carrera de arquitectura, digamos, la gran cantidad de egresados y egresadas eran un porcentaje mayor de mujeres, pero quienes estaban realmente colegiados en el colegio de arquitectos eran varones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí, Y yo digamos? estoy en medio. ¿Qué pasa ahí, no? La mayoría, la realidad es que uno de los análisis que traía esta arquitecta, ¿no? Es que justamente la mayoría de las mujeres se dedican en el ámbito personal, digamos, o porque justamente se quedan embarazadas, empiezan a planificar, se dedican a los primeros años al cuidado de sus hijos, de sus hijas, etcétera, ¿no? Y esto pasa en muchas carreras, ¿no? Sí. También. Es como un dato muy interesante de analizar y bueno, así Barbie puedo seguir, puedo seguir mencionando más y más. Pensaba en la ley de licencia por paternidad que hace, ahora se está debatiendo, que como qué importante sería tenerla para poder hacer esos cambios que son también como de estructura de nuestra cultura, ¿no? Como, y que pueden traer un montón de transformación y de movimiento, como esto, el hecho de que se puedan tomar los 3 meses o la cantidad de meses que sean, como para también esto, igualar las tareas de cuidado. Como me hacías acordar a eso, como qué poderoso sería, ojalá que la aprueben esa ley. Sí, la verdad que contar con un marco legal es como darle también una validación social, ¿no? A que las tareas de cuidados pueden hacerse también varones, ¿no? Que también los varones lo pueden hacer. También es importante acá, y esto para traerlo a conversación, de que más allá de la ley, digamos,
vivimos en una sociedad en donde ya desde muy chiquitos los varones no son socializados en las tareas de cuidado, incluso en los jueguitos que hay en los jardincitos. Es muy raro ver a un Total. varón cargando un bebé, ¿no? Cargando, entonces, si desde chicos nosotros le decimos que ellos no tienen nada que ver con las tareas de cuidado, también hay que entender de que de grandes le estamos exigiendo mucho, ¿no? Esto de que nomás pensemos en un jardincito. Yo la verdad que hace mucho que no visito un jardincito, pero me remito a mi infancia, era muy marcado, digamos, cuáles eran los espacios de juego de varones y de mujeres, ¿no? Entonces, si ya de chiquitos a los varones no les habilitamos las tareas de cuidado, le estamos exigiendo de adultos también algo que nunca lo aprendieron, porque también hay un mito muy, muy asociado que las tareas de cuidado, que las mujeres son más tiernas, porque genéticamente somos así. Esto es una mentira. En realidad es porque estamos entrenadas, fuimos entrenadas desde muy chiquitas a poner la mesa, a hacer la cocinita. Entonces, como cualquier habilidad, si se entrena, vamos a ser buenas. Esa es la realidad. Sole, pensaba recién en esto que cuando hablamos un poco de las minorías y bueno, cuando vos estabas hablando de ese tema, que en consonancia no, pero con este tema de la meritocracia, esta cultura de la meritocracia, viene con el mensaje de si querés podés, todo lo podés lograr, podés lograr todo lo que te propongas. Y me preguntaba dos cosas. Por un lado, ¿qué sucede cuando no lo logramos, aunque nos lo propusimos? ¿Qué nos pasa emocionalmente en ese sentido? Y por el otro, también pensaba en como también cuál es el límite entre un mensaje que se vuelva un mensaje muy meritocrático, algo que a ver, algo con lo que sí estoy de acuerdo, que es esto de, bueno, te pones en rol de víctima o de protagonista, viste, como me preguntaba, también leyéndote decía como, bueno, ¿cuál es el límite para no caer en un mensaje nuevamente meritocrático? O me lo preguntaba a mí también, como diciendo, yo no quiero caer en un mensaje meritocrático, ¿cómo hago para no hacerlo? Eh, Nada, ¿qué opinas de eso? Y hace poco yo creo que escribía sobre esto en mi página, sobre esto de que el vos podés con todo. Hay una delgada línea entre lo que se llama la psicología positiva, que es esta psicología que está más enfocada en poder ver cuáles son las aptitudes, ¿no? De las personas, cuáles son los valores, las fortalezas y desde ahí trabajar, desde ahí apuntalar a la persona, porque la psicología está, digamos, la psicología siempre fue una disciplina que desde el vamos siempre se miró la patología, entonces en la década de los 90 comenzó como más este auge de la psicología positiva, empezar a mirar lo positivo de la persona versus la positividad tóxica que se le llama, que es esto de que vos podés con todo, en donde no hay espacio para admitir que vos no vas a poder, en donde no hay espacio para hacer una pausa, en donde no hay espacio, en donde todo el tiempo se pide hiperproductividad, en donde también tiene mucho que ver con esto que yo contaba al inicio, no se tiene en cuenta la subjetividad ni las realidades distintas de las personas. Está bueno siempre poder mirar las fortalezas y trabajar desde ahí, ¿no? En vez de estar mirando qué es lo que nos falta. Pero también es saludable para cada persona poder aceptar que no siempre vamos a poder con todo y que es importante también pedir ayuda, ¿no? No estoy hablando solamente en términos de un profesional de la salud mental, sino en términos, yo este tema por ejemplo, me da un límite, hasta acá llegué, yo no tengo la expertise para tratar este tema, voy a hablar con un colega, con una colega, crear red, ¿no? Trabajar de forma interdisciplinaria. Me parece que aceptarse vulnerable de que no se puede con todo es como algo que nos cuesta mucho por esta marcada cultura de que tenemos que poder con todo, porque si fulanito de tal pudo, entonces yo voy a poder, ¿no? Y nos cuesta mucho esto de pedir ayuda, nos cuesta mucho de decir yo no puedo con esto, ¿no? Y trae como lo que hablábamos hace un ratito, mucha frustración.
¿no? Esto de sobreexigirnos eh, en cuestiones que quizás sabemos que no vamos a poder con solo, y es lo más esperable, digamos, que cada persona tenga, digamos, ciertos talentos o ciertos conocimientos en distintas o específicas áreas. Es lo más esperable. Ujú. Claro, claro. ¿Y cómo podemos estar como alertas o en un buen sentido, ¿no? Como identificar cuando nos aparece internamente esa vocecita muy del mandato de la meritocracia. ¿De qué manera aparece esa voz? ¿Y qué podemos hacer para apaciguarla un poco y como para combatirla? Además de, por supuesto, pedir ayuda en los casos que sea necesario. Sí, el primer paso para mí es registrar, ¿no? Registrar cuando nos estamos sobreexigiendo, ¿no? Que es algo muy difícil, parece algo sonso, pero no lo es, ¿no? Poder registrar cuando realmente yo me estoy sobreexigiendo, que desde la salud mental, digamos, cuando algo se ve patológico, si se quiere poner en esos términos, es cuando a vos te dificulte llevar tu vida cotidiana, ¿no? Si, por ejemplo, un tema que me tiene sobrepensando todo el día, que me tiene frustrado, que me tiene preocupado, que me produce muchísima ansiedad, que tengo insomnio, que estoy en estados emocionales con picos muy altos, que no puedo manejar, etcétera, ese es el límite para mí en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta de que realmente no podemos solos y que distintos mandatos, como esto que tiene que ver con la meritocracia, me está afectando realmente, ¿no? Ese sería como para mí el término, algo de que no estoy pudiendo vivir mi vida plenamente, moviéndome hacia lo que me interesa o a mis valores, ¿no? De forma plena. Ese sería como uno de los registros más importantes, que se pueden ver en lo observable de muchas formas. Insomnio, Ujú. ansiedad, eh, episodios de manía, etcétera, ¿no? Ese sería como para mí uno de los puntos claves. Cuando una persona ya no puede desempeñar su día plenamente, su vida cotidiana, ese es como el punto de quiebre. Ujú. Sole, vos empezaste la charla de hoy mencionando las notas de los medios de persona en situación de calle logra no sé qué cosa, ¿no? Y es algo que yo hablo mucho, el tema de, bueno, de los medios de comunicación o de lo que consumimos en las redes y cómo eso tiene un impacto en cómo vemos la realidad. Va generando micromundos. Me gustaría, desde tu mirada profesional como psicóloga, que un poco nos cuentes esto, cómo que todo el tiempo nos estén llegando en las redes sociales, en los medios, mensajes meritocráticos, nos genera un impacto y nos hace como, bueno, parece que la realidad es toda así, ¿no? Tal cual. Sí, uno por ahí puede no registrar todos estos mensajes que vemos por televisión, diarios, redes sociales, que parecen inofensivos, que muchas veces pensamos que no tienen ninguna afectación en nuestra subjetividad, en nuestro sentir, ¿no? En nuestra vivencia día a día, pero a través de todas estas notas, de toda esta información, se baja una línea, ¿no? Que tiene que ver con esto de que detrás de cada comunicación siempre hay una baja de línea, una intención, ¿no? Ninguna comunicación es sin intención para mí. Entonces, Ujú. digamos, tiene que ver con poder ser críticos, algo que para mí es sumamente complicado, ¿no? Poder ser críticos, tener una lectura crítica de lo que observamos, de lo que vemos, y evidentemente es muy fuerte, digamos, toda esta influencia que tienen la comunicación, los mensajes, lo que vemos en redes, cómo nosotros vamos internalizando que todos estos mensajes y estas noticias se baja una línea con ciertos mandatos, con ciertas creencias, con ciertos valores.
no hay que no hay que pecar de inocentes de que somos personas que estamos totalmente descontextualizadas, ¿no? Estamos inmersas en una sociedad constantemente atravesadas por información y que esa Sí. información nos va influenciando en las decisiones que tomamos, en lo que dejamos o no hacemos, ¿no? En lo que dejamos de hacer o en lo que hacemos. El hecho incluso hasta de decir, como te comentaba, esto de, bueno, postularme para un puesto, a ver si realmente soy merecedora de ese puesto, ¿no? Y tiene mucho que ver, como siempre digo, con el tema de compararnos. O sea, ya desde el vamos, la meritocracia para mí es un concepto que, que es como muy utópico, ¿no? Y vamos a estar constantemente comparándonos. El tema está en poder pesquisar, ¿no? Y dilucidar bien y ser críticos. Algo que parece, como digo, siempre parece muy sonso, pero es realmente muy difícil de llevar adelante. Ya para ir cerrando, me gustaría hacerte la pregunta que les hago a todas las personas que vienen al podcast, que es, ¿cuál es la historia que vos querés contar desde todo lo que haces, desde tu trabajo como psicóloga, como divulgadora? Wow, qué grande. La verdad que, como te decía hace un ratito, para mí ese espacio es un espacio en donde yo puedo ser libre y puedo transmitir un poco de mi esencia. Y lo que busco es poder poner a conversación temas, como por ejemplo hoy que pusimos a conversar la meritocracia, poner sobre la mesa temas que nos preocupan, nos ocupan, y sobre todo esto de poder socializar información, esto de eh, que las personas puedan contar con cierta información que les puede llegar a ser útil, o sea, bajo ningún concepto, y siempre lo aclaro, eh, mi espacio es algo que vaya a reemplazar una psicoterapia o un proceso terapéutico, absolutamente que no. Lo que yo busco es poder divulgar información para que las personas se puedan hacer preguntas, esto de generar, si se quiere, una especie de análisis crítico, ¿no? Poner a dialogar temas, que es como lo más importante para mí, porque en la vorágine en la que estamos día a día, trabajando full, es muy raro que nos tomemos un tiempo a empezar a cuestionar incuestionables, ¿no? Entonces, ponerlos a conversar sería como mi objetivo. Espectacular, Sole. Estoy muy feliz con esta entrevista, Bueno, genuinamente, te lo digo. Muy contenta con todo lo que compartiste, así que muchas gracias. Estoy segura de que va a resonar del otro lado y de que vas a ayudar y acompañar a un montón de personas. Así que gracias por haber aceptado la invitación y por todo lo que compartiste, que fue súper valioso. muchísimas gracias a vos, Barbie, en serio. Beso enorme. Beso, beso. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.